Sigue el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La cifra de muertos supera ya los 900 y autoridades israelíes prometen contraatacar. La Sedena envía 2 aviones para rescatar a los mexicanos atrapados en Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que hay 5,000 mexicanos. El aspirante presidencial independiente Eduardo Verástegui causa polémica luego de un video donde se va contra la comunidad LGBT y ambientalistas. El huracán categoría 1 Lidia y la tormenta tropical Max ponen en alerta al país. 4 estados ya suspendieron clases, mientras que Guerrero toma medidas de precaución por los posibles estragos de Max. Y en nuestro momento del día se registran diversas manifestaciones en pro de Israel y en pro de Palestina, luego de la declaración del estado de guerra de Israel en contra del grupo terrorista Hamas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio de las 23 horas, 30 minutos con la información más relevante de este lunes 9 de agosto. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Cecilia Salamanca. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De maravilla, Gaspar. Una semana más aquí en este espacio de mi compañera Serene Flores, que sigue de vacaciones bien merecidas, pero quédese con nosotros que tenemos información importante. El pasado 7 de octubre, Israel declaró el estado de guerra luego de que el grupo terrorista Hamas lanzara un ataque sorpresa durante un festival de música electrónica. Pero el conflicto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Mi compañera María Fernanda Castañeda tiene más detalles. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Israel vive uno de sus momentos más decisivos luego de que el sábado se declarara en estado de guerra tras un sorpresivo ataque por parte del grupo fundamentalista palestino Hamas a través de la Franja de Gaza, disparando más de 2,000 cohetes. Pero también decenas de mercenarios se filtraron en ciudades fronterizas de Israel, dejando a más de 2,500 heridos y 900 muertos, además de capturar a rehenes locales y extranjeros, entre ellos 2 mexicanos. Esta operación mercenaria se llevó a cabo durante el Shabbat, día de descanso para los judíos. Los países de Occidente ya pidieron un alto al conflicto. Algunas naciones árabes como Irán, Argelia, Siria y Afganistán manifestaron su apoyo a las milicias palestinas contra el Estado judío. This moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Pero este conflicto entre israelíes y palestinos data desde inicios del siglo XX. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la zona de Palestina, que era controlada por el Imperio Otomano y habitada por comunidades árabes y judías, tomó el interés del Reino Unido. Y tras finalizar la guerra, en 1922, la Sociedad de Naciones estableció su mandato al gobierno británico. Entre 1930 y 1940, con el creciente antisemitismo en Europa por el Holocausto, la llegada de judíos a la región aumentó, provocando un clima de tensión con la comunidad árabe. En 1947, el asunto llegó hasta la ONU, creando el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina, el cual propuso la Resolución 181 para dividir Palestina en 2 estados,
uno judío con el 55% del territorio y otro árabe con el 45%, además de que la ciudad de Jerusalén sería controlada por la comunidad internacional. Y aunque en ese entonces los judíos representaban un tercio de la población, el 29 de noviembre de ese año la propuesta fue aprobada. Para el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. Sin embargo, un día después, los ejércitos de Siria, Líbano, Irak, Egipto y Palestina le declararon la guerra. Tras un año de conflicto, Israel logró ampliar su territorio conquistando la parte occidental de Jerusalén, mientras que Jordania ocuparía la zona de Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza quedó bajo el mando egipcio, dejando a más de 700.000 palestinos desplazados. Pero nuevamente, el tablero geopolítico se transformó en 1967 tras la Guerra de los 6 Días en el que Israel multiplicó su territorio. Para 1978, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David, mediado por Estados Unidos, en el que establecía la retirada de tropas israelíes de la península del Sinaí, Gaza y Cisjordania para formar parte del control egipcio. Esto fue un punto de inflexión entre la relación de Israel con los palestinos. Aunque en 1993 pareció abrirse una ventana de negociación entre ambas comunidades tras firmar los acuerdos de paz de Oslo, no logró prosperar. Pero la ciudad de Jerusalén también ha sido un tema de disputa al ser considerada como tierra sagrada tanto para musulmanes, cristianos y judíos. En el lado cristiano prevalece la iglesia del Santo Sepulcro, donde se encuentra la tumba de Jesucristo. Para la religión musulmana, alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, considerado como el tercer sitio más sagrado del Islam, mientras que en el barrio judío se encuentra el Muro de los Lamentos. Sin embargo, el papel del grupo Hamas ha sido crucial en este conflicto durante más de una década, considerado como una organización terrorista por potencias mundiales y que desde 2007 controla la Franja de Gaza. Aunque tanto el gobierno de Israel como sus aliados han impuesto un duro bloqueo diplomático para presionar al grupo mercenario y frenar la violencia en la región. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Ahí está el contexto, pero luego de estos ataques, el ejército de Israel confirmó la muerte de al menos 900 personas, de las cuales al menos 85 eran soldados israelíes, así como más de 2.500 heridos. Mientras que en la Franja de Gaza, el número de víctimas mortales hasta el momento es de 687 personas, además de 3.700 heridos. Esto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad palestino. Por último, en Cisjordania se registraron 17 fallecidos y 90 heridos. Y el grupo terrorista Hamas amenazó con ejecutar de manera pública a los civiles israelíes que mantienen como rehenes si no cesan los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza por parte de Israel. El portavoz de este grupo, Abu Abeida, detalló que las ejecuciones serán de rehenes civiles y se transmitirán en línea. Israel ha bombardeado instalaciones militares de Hamas y Yihad Islámica, pero afectando infraestructura civil. Estas acciones por parte de Hamas han sido condenadas por las autoridades de Israel, quienes prometieron una respuesta contundente. Aquí más detalles. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportion. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Under the dark shadow of war, as my nation continues to endure a savage attack from a cruel and inhumane enemy. To my mind, not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day. And not since the Holocaust have we witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents, even Holocaust survivors, being herded into trucks and taken into captivity. Y en entrevista con nuestro compañero Alejandro Domínguez, el embajador Mohamed Sadah aclaró que esta guerra no es nueva y que Israel busca exterminar al pueblo palestino. Que se está pasando ahora es que Israel está llevando una guerra de exterminio. En Gaza están destruyendo torres y
mezquitas y toda la gente está desplazada. Esta guerra no es nueva. No. El ejército israelí ha lanzado varias guerras contra nuestro pueblo desde el 2008, 2012, 2014, después 2021, cada rato lanza una guerra contra nuestro pueblo. Y un soldado sobreviviente de los ataques de Hamas compartió su testimonio diciendo que fue como ir del cielo al infierno. Así lo dijo. הם התחילו לירות עלינו שם בבטון אדם, הטרילו את השוטר. זרקו רימון ראשון, רימון רסס. Y en más de este tema, cerca de 8 periodistas se encuentran dentro de los fallecidos, heridos o desaparecidos. El Comité de Protección a Periodistas dio a conocer que 3 reporteros palestinos fueron asesinados mientras realizaban su labor. Además, un corresponsal del canal Al-Had fue herido, mientras que 2 fotógrafos están desaparecidos. Mientras que la cadena Al Jazeera informó la muerte de otros 2 periodistas durante ataques israelíes. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al grupo terrorista Hamas que cese sus ataques contra Israel y libere a los rehenes. Escuchemos. In addition, over 100, possibly more, Israelis, civilians and military have been reported captured by armed groups, including women, children and the elderly. Some are being held hostage inside Israel, and many others have been taken inside the Gaza Strip. Nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming, and abduction of civilians. I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. Y mandatarios de distintos países condenaron estos ataques. En un comunicado conjunto, los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Joe Biden, junto a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, además del canciller de Alemania, Olaf Scholz, expresaron su apoyo a Israel. Dijeron que no hay justificación para el terrorismo realizado por el grupo Hamas. Esta guerra tiene a 5,000 mexicanos atrapados en Israel, quienes ya fueron alertados por las autoridades de que la situación puede empeorar. Mi compañero Rubén Mozo nos tiene más información al respecto. La guerra que declaró Israel contra el grupo terrorista Hamas propició que el gobierno de México enviara 2 aviones de la Fuerza Aérea para rescatar a los connacionales que permanecen atrapados por el conflicto. Nosotros traemos la misión ahorita de repatriar 140, que es la capacidad ahorita de la aeronave, sobre todo por considerando los tiempos de vuelo. Y obviamente pues en un primer vuelo, que es el primero que vamos a salir, estaremos dándole prioridad a aquellos connacionales con ciertos grados de vulnerabilidades, entonces que requieren una prioridad para abandonar el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Organización de las Naciones Unidas a convocar a una asamblea extraordinaria con el propósito de poner fin a la guerra. Ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra. Pero la embajadora de Israel en México pidió apoyo para su país. En este momento, no estar al lado de Israel, no tomar lados, es apoyar al terrorismo. Quien no tome lados y no se ponga al lado correcto de las víctimas de Israel en este caso, está apoyando al terrorismo. Mientras tanto, David Heimblum, uno de los 3 mexicanos reportados como desaparecidos en Israel, fue localizado con vida junto a su esposa, la panameña Denise Sáez, tras ocultarse por más de 60 horas en un refugio. Y los terroristas, los Hamas, estaban disfrazados a soldados israelíes. Denise me avisó así en mensajes antes, cuando todavía había comunicación, que vio a ellos disfrazados a soldados israelíes que están escondidos con cuchillos en el cuarto.
Es un cuarto especial que ahí se puede meter cuando pasa esas cosas. Shane de Renner, otra mexicana residente en Israel, reveló que las autoridades locales les dejaron claro que la situación se agravará. Tenemos indicaciones de que no salgamos de casa, de que nos surtamos, digamos, en las próximas 72 horas con dinero, con víveres, con comida. La Cancillería mexicana estima que hay al menos 5,000 mexicanos en territorio israelí y la misión del personal de la Fuerza Aérea Mexicana es traerlos a casa. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. En más sobre este tema, la Embajada de Israel en nuestro país expresó su inconformidad sobre la posición adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado solicitó considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos realizados y dijo que la comunidad internacional debe actuar para exigir la liberación inmediata de cautivos y condenar con firmeza la masacre tan cruel e inhumana. Bueno, y tenemos información importante respecto al caso de David Heiblum, y es que la canciller Alicia Bárcena confirmó que el mexicano no fue tomado como rehén y que se encuentra a salvo. Así es como lo informó a través de las redes sociales, lo están viendo ustedes en pantalla, y eso también dice la canciller, lo dice el padre de David. Otro caso que ha llamado poderosamente la atención es el de la selección mexicana de gimnasia rítmica, quienes se encontraban en un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos allá en Israel. En entrevista con nuestra compañera Elisa Lanís, su entrenador explicó que aún no saben cuándo podrán salir de ese país. Vamos a escuchar. Todavía no sabemos nada, justo estamos en espera. Sé que pronto se tiene que poner en contacto conmigo la Sedena para informarme cuáles serán los protocolos para que podamos regresar al país. Video que gracias a la gente pues se difundió bastante. Sí. El gobierno escuchó, han estado al pendiente de nosotras y bueno, ahora ya que mandaron los aviones, pues estamos en espera de que lleguen y que podamos estar en las primeras listas para poder regresar a nuestro país. Y en más casos de mexicanos en Israel, Maru Díaz de León, gerente de viajes Nagoya, informó que salió del país junto con su equipo de trabajo rumbo a Jordania. Esto lo hizo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. Aquí los detalles. Pues fue en calma porque el tema es que estábamos en Nazaret. En Nazaret no está todavía el conflicto, sino que está al sur, en la línea de Gaza. Y decidimos salir yo con mi gente, sacarlos del país y irnos a Jordania antes de que llegara la situación más complicada, y nos fuimos por la frontera, cruzamos por tierra y ya estamos en Amán, acabamos de llegar, estaremos aquí 4 días y luego continuamos con nuestro viaje. Y sobre el rescate de mexicanos allá en Israel, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una serie de normas que deben seguir para cumplir el procedimiento. La primera es que se le dará preferencia a personas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes y personas indígenas. Además, se considerará la proximidad a la zona de conflicto, además de registrarse en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 8 de la mañana con 18 minutos en Israel. En información al momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice que uno de los aviones de la Sedena se encuentran haciendo una escala técnica en Irlanda, siendo recibidas por la embajadora Carolina Zaragoza. Este es el primer avión que tiene la misión de rescatar a los mexicanos atrapados en Israel. Recordemos, este primer vuelo salió a las 10 de la mañana de la base aérea de Santa Lucía, hizo escalas en Canadá, Irlanda del Norte, que es donde se encuentra actualmente, sigue Turquía y para llegar, bueno, pues a Tel Aviv se estiman 16 horas de vuelo. Continuamos con la información. La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, también opinó sobre el conflicto entre Israel y Hamás, condenó los ataques de estos últimos días e hizo un llamado a reconocer a los dos estados. Pero pues obviamente condenar los ataques. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento, un posicionamiento que hizo ayer por la noche y lo que hoy dijo el presidente en la mañanera. Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente pues esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes.
cese la violencia y que se reconozcan a los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar. Por su parte, Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México, encabezó el encuentro Diálogos por Ciudadanos, donde aseguró que ya tiene una planeación estratégica para recorrer todo el país. Anunció también la importancia de que se incorpora ya el exaspirante presidencial Enrique de la Madrid a su equipo de trabajo como coordinador de las mesas de consultas durante sus recorridos en el país. Y bueno, cabe destacar también que reconoció que la mitad del país no la conoce, pero dijo que lo harán. Y mire, lo que acaba de ver es un video que compartió el aspirante independiente a la presidencia de la República, José Eduardo Verástegui, quien aseguró que eso le iba a pasar a los defensores de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Sin embargo, horas después, a través de sus redes sociales, aclaró que el mensaje no era de forma literal, solo sátira. Expuso también que con fuerza y puntería combatiría la cultura y las políticas progres. La publicación compartida por Verástegui podría incurrir en un delito, pues en él se ve portando un fusil de asalto AR-15, un arma de uso exclusivo del ejército. A pesar de que no fue aclarado si el video se grabó en México o en Estados Unidos, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la persona que porte sin el permiso correspondiente un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas se le sancionará con prisión de 3 meses y hasta 15 años, dependiendo el tipo de arma. Mientras que el caso de Estados Unidos, Verástegui tendría que demostrar que cuenta con el permiso adecuado para la portación del arma. Vamos a cambiar de información porque la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, advirtió que no descansará hasta que Marcela Villegas, ella es administradora de la central de abasto, sea destituida. Después de la trifulca ocurrida la semana pasada, Cuevas acusó a Marcela de corrupta y aseguró que durante la visita que realizó a la central pudo constatar que los locatarios padecen corrupción e inseguridad. De gira por la alcaldía Iztacalco, el aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que el destino de la capital del país depende de la unidad. Escuchemos. Hoy quiero pedirle su apoyo para coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México y construir un proyecto donde no se alimente el odio ni la división, sino la unidad de la mano de nuestra coordinadora nacional y futura presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Tengan la seguridad que trabajaremos incansablemente para garantizar, supuesto que sí, trabajaremos de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, incansablemente para garantizar el acceso a la educación, salud, seguridad, cultura, trabajo y vivienda digna para todas las personas. Y los partidos políticos, con el respaldo de 2 consejeros, lograron posponer la votación del proyecto con el que el INE buscaba imponerles que para el 2024 postularan a 5 mujeres para las 9 gubernaturas en disputa. El INE consideró que era terriblemente agotador discutir estas cosas y se sumó a la postura de los partidos que alegaban que el INE estaba excediendo sus facultades, sin someterlo a votación y ejerciendo su facultad como presidenta de las Comisiones Unidas. La consejera Rita Bel López accedió a conceder un receso que por reglamento no tiene plazo alguno para que la votación se reanude. Sin embargo, Milenio confirmó que por sugerencia de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, la mesa será hasta el próximo 13 de octubre. En otras noticias, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la entrega de la declaratoria de la cultura sonidera como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México, con la que los sonideros se reafirman como una expresión artística popular nacida de los barrios y pueblos capitalinos. Frente a cientos de personas representantes de la música sonidera, Batres dio lectura al decreto publicado en la Gaceta Oficial de la capital el pasado viernes, que establece el desarrollo para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. Con esta información es momento de ir a una pausa, pero lo dejamos con imágenes en vivo de cómo amanece
Ya es martes allá en Israel, Ceci. Regresamos en un momento. Así es, 9 horas más. Allá son las 8 de la mañana con 25 minutos actualmente. Los dejamos con las imágenes y regresamos. Y este lunes la tormenta tropical Max tocó tierra en el estado de Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional expuso que Max ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Michoacán, además de intensas precipitaciones en zonas de Colima, Jalisco y el occidente de Oaxaca, así como muy fuertes estas precipitaciones en sitios de Morelos y localidades del Estado de México. Por cierto, debido al avance del huracán Lidia, fueron suspendidas las clases en 4 estados de la República Mexicana: Nayarit, Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa. La Secretaría de Educación Pública informó que no habrá clases en más de 2.500 escuelas públicas de los 20 municipios que reciben 240,000 estudiantes de nivel básico derivado del huracán, que amenaza con tocar tierra en las próximas horas. Bien, pues imágenes completamente en vivo al momento de la guerra en Israel. Como bien le hemos estado mencionando, esperamos llegue el vuelo, pues la madrugada para nosotros, Gaspar, pero sería ya iniciando la tarde en Israel. Ya cuarto día de esta guerra allá en Israel, y ya llegaría este avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya a tierras de ese país. Sí. Así es, esperando pues todos los mexicanos que están por allá pues vean una luz de esperanza luego de la pesadilla que se está viviendo y puedan regresar a su país. Así es, ya nos vamos, Ceci. No se vaya, quédese con Minelli Ataide, viene la afición con todos los detalles del mundo deportivo, Ceci. Así es, y nos vemos mañana aquí a la misma hora con más información.